Muy buen día para todos. Bienvenidos de nuevo a su diplomado en gestión en deporte y salud, a nuestro módulo denominado Coaching Deportivo. Y para hoy tenemos una temática bastante interesante, que ellas son las herramientas que puedo adoptar como profesional en el campo de la educación física, actividad física, deporte y afines, relacionadas a la programación neurolingüística. Así que vamos a hablar sobre su conceptualización, sobre su significado, pero lo más importante, cómo aplicar y empezar a trabajar desde la programación neurolingüística adaptada a nuestros escenarios reales de formación o como profesión. Bien, vamos a iniciar con esta imagen que tengo acá de fondo. Muchos de ustedes se preguntarán qué es, algunos de ustedes la reconocen. Es una neurona, ¿verdad? Empezamos a recordar cuáles son esas partes de la neurona, qué contiene, cuáles son sus funciones, y entre ellas está la de realizar una comunicación a través de algunos impulsos eléctricos, ¿cierto? Que van a permitir transmitir el impulso nervioso. Así que remítasen a sus clases de biología hace algunos años, a sus clases en la universidad, y vamos a hacer memoria de lo que significa una neurona, ¿no? La neurona es la célula nerviosa por excelencia, la cual precisamente permite tener esa comunicación entre neurona y neurona. ¿Recuerdan cómo se llama? La sinapsis nerviosa. Tiene un cuerpo denominada axón y unas prolongaciones nerviosas denominadas dendritas. Toda esta neurona es el centro, es el motor precisamente del sistema nervioso central, y gracias a ella es que podemos tener una adaptación fisiológica en cuanto a los movimientos, en cuanto a los impulsos, en cuanto a los estímulos, en la cual nosotros somos especialistas en la motricidad del niño. Así que vamos a hablar de cómo aplicar la programación neurolingüística, que es, en primer lugar, es una ciencia de cómo el cerebro empieza a codificar todos esos aprendizajes y la experiencia adquirida. Aquí empezamos a hablar de un acervo motor. Es todo ese cúmulo de experiencias que tenemos a través de nuestra vida y cómo nos permite tener una evolución de nuestra motricidad, de nuestra actividad, de nuestros movimientos, de nuestro desarrollo físico y demás. Asimismo, también nos permite generar un modelo propio de comunicación. Y esto va a ser la clave precisamente para lograr nuestras metas, lo que nos propongamos. Si somos un deportista, si somos un entrenador, un administrador, que tenemos a cargo un proceso, tenemos que saber cómo programar nuestro equipo de trabajo para el logro, cómo programar nuestro deportista para el logro, cómo programar nuestros estudiantes para el logro. Así que Richard Bandler y John Grinder, que son los creadores de esta importante teoría, Richard por su parte psicólogo, matemático, músico, informático, y por su parte John Grinder, quien fue profesor de lingüística, entre ellos dos crearon esa sinergia para dar cuenta de lo que es conocido como la programación neurolingüística. Básicamente la programación es la aptitud para producir y aplicar programas de comportamiento. Aquí tenemos que irnos directamente a la conducta. ¿Qué queremos modificar de una conducta? ¿Cómo ponemos a pensar positivamente a nuestros deportistas? Entonces, en mi deporte, el cual es voleibol, algunos de ustedes lo han practicado, hay un fundamento técnico denominado el saque. En el saque tenemos que tener una actitud, pero también un pensamiento muy positivo a que cuando yo realizo el saque, el balón va a pasar al otro lado.
sin caer en la red o sin caer afuera del campo. En ese momento tengo alrededor de 8 segundos para realizar mi ejecución del saque. Durante esos 8 segundos, en la mente de mi deportista van a pasar muchas cosas de acuerdo a cómo esté programado desde el entrenamiento deportivo. Ejemplo, cuando el jugador se para en la línea a hacer un saque, puede que por su mente estén pasando mensajes de forma negativa. Por ejemplo, el saque no me va a pasar. El saque lo voy a botar. El saque se me va a ir fuera del campo. No tengo la suficiente fuerza para pasar el balón al otro campo. En el entrenamiento el saque no me pasa. Son algunos de los mensajes negativos que nuestra mente ya tiene programados a la hora de ejecutar el saque. Pero esto radica a que normalmente en el pasado tuvimos experiencias negativas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona que está aprendiendo a montar bicicleta. Si esa persona se cae su primer vez que monta bicicleta, pero no pasa nada en su cuerpo, no tiene una raspadura, no tiene una fractura, es mucho más fácil que aprenda a montar bicicleta que una persona que se cae una vez, que se cae 2 veces, que se cae 3 veces, que sufre una fractura, que tiene un episodio negativo, lo que va a hacer de que muy seguramente lo que tenga es miedo a la hora de montar bicicleta. Inclusive, hay muchas personas que por esas experiencias negativas nunca más en su vida volvieron a tener la experiencia de montar bicicleta. Así que nosotros, como formadores y como líderes, tenemos que empezar a programar positivamente y asertivamente a las personas que dirigimos todos los días. Por otra parte, quiero decirles que tenemos que adquirir esa capacidad de formar mentalmente y positivamente a nuestros dirigidos, a nuestros estudiantes, a nuestro equipo de trabajo, porque es la única forma de que puedan entender el mensaje que les estoy dando. ¿De acuerdo? Si yo pienso en cuál difícil va a ser llegar a la meta, no lo voy a lograr. Si pienso en sobrepasar esa meta, muy posiblemente lo vaya a lograr más fácil. Les doy un ejemplo claro. Hay equipos de fútbol que sus entrenadores dan el mensaje a sus jugadores de lograr un empate, ¿verdad? Porque con el empate pueden clasificar a la siguiente fase. Pero si yo le apunto al empate, lo que puedo lograr es la derrota, ¿verdad? Si yo le apunto a la victoria, puedo lograr el empate fácilmente, ¿verdad? Porque nuestros deportistas están preparados es para ir a ganar, no para ir a empatar. De esta forma, si yo necesito simplemente un punto para el empate y poder clasificar, lo que necesito es informar a mis deportistas y programarlos mentalmente de que debemos es ganar el encuentro para poder pasar a la siguiente fase. Es un ejemplo. Tenemos muchos ejemplos y muy seguramente ustedes están haciendo la idea desde sus disciplinas deportivas y actividades. Con relación al segundo ítem, ya hablamos de la programación, ahora vamos a hablar del neuro, la otra parte neuronal, es todas esas percepciones a nivel sensorial que determinan el estado de ánimo. Y mucha atención porque el estado de ánimo puede ser muy subjetivo. Si estamos en una sesión de entrenamiento y nos llega un deportista que normalmente sonríe, que normalmente es alegre, que normalmente su forma, su personalidad es contagiosa para los demás, y ese día tú lo ves que llega un poco triste, un poco cabizbajo, ¿sí? Esto puede ser subjetivo, pero también puede estar ocasionando algo en su emoción, en su percepción, y eso va a determinar de que
él no se encuentre con su pensamiento y concentración en el entrenamiento o en la competencia, sino que esté totalmente apartado de la realidad. Así que precisamente si hablamos desde lo neuronal, identificamos estos tipos de comportamiento, pero a través de todas esas acciones que vemos reflejadas en una persona. ¿De acuerdo? Y también tenemos que hablar de la parte lingüística, que son los medios de comunicación humana, tanto verbal como no verbal. Si nosotros somos jefes, coordinadores de deportes, tenemos un equipo de docentes o entrenadores a cargo, muchas veces con nuestra expresión facial determinamos el mensaje con esa persona. Muy seguramente algunos van a creer que su estado de ánimo en ese momento no es positivo y está siendo apático con ellos, por lo cual el mensaje que usted va a transmitir en ese momento no va a llegar de la forma que usted quiere. Por lo tanto, se va a ver evidenciado en el resultado. Así que tenemos que tener en cuenta cuando nuestros deportistas tienen alguna expresión, tienen algún gesto, también con sus manos, con su rostro, con su cuerpo, tenemos que identificar qué está pasando en su entorno, ¿verdad? Muchas veces estamos dando una instrucción, estamos dando un mensaje y simplemente si la persona se encuentra con los brazos cruzados, puede decir de una forma muy subjetiva, ¿no?, que no le interesa la información la cual usted está dando, que está brindando, porque esto quiere decir que estamos cerrando los canales de comunicación. Así que estamos hablando de 3 conceptos, los cuales nos van a alimentar nuestro concepto general, que es la programación neurolingüística. La metodología de la programación neurolingüística está basada en 3 conceptos: en el cuerpo, en el lenguaje y en la emoción. Muchas veces, cuando tenemos una sensación de enfermedad, por ejemplo, nuestro cuerpo nos duele, nuestros huesos sentimos ese dolor interno muy fuerte, pero no lo expresamos ni a través de nuestro lenguaje ni a través de nuestra emoción. Muchas veces ustedes, algunos que son maestros, llevamos los problemas de nuestra casa al aula de clase, ¿verdad? Y los niños, más que todo, algún niño se te acerca y te pregunta: profe, ¿qué tienes hoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás haciendo mala cara? Esto puede suceder porque lo que estamos sintiendo internamente lo estamos expresando. Y no necesariamente porque lo estemos haciendo a través de nuestro verbo, nuestra palabra o nuestra interacción, sino que simplemente a través de nuestra comunicación no verbal, ellos lo están identificando. ¿Bien? Entonces, tenemos esa pirámide, la cual consiste en 3 segmentos importantes para trabajar la programación neurolingüística: el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Para ello, también quiero hablarles de cómo empezar a trabajar la programación neurolingüística en su entorno, su actividad profesional y laboral. Y les quiero hablar de un sistema que se llama BACOG. Ese sistema denominado BACOG tiene que ver con nuestros sentidos, con la parte visual, con la parte auditiva, kinestésica, olfativa y gustativa. Y allí yo les hago una pregunta a todos ustedes. Algunos han trabajado sus sesiones de clase, sus sesiones de entrenamiento, sus sesiones de coach, etcétera, a través de los sentidos, de la audición, del olfato, del gusto, de la parte visual o de la parte kinestésica. Si nosotros somos formadores o entrenadores, muchas veces lo que hacemos es
explicar un ejercicio, inmediatamente después de que lo explicamos, lo hacemos. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer el deportista? Va a imitar lo que usted hace. Eso quiere decir que usted está utilizando el sistema BACOG, no en su complejidad, sino que está utilizando el sistema visual para el aprendizaje de ese ejercicio, ese movimiento, ese gesto técnico. ¿De acuerdo? Si usted simplemente lo explica, pero no lo realiza, va a esperar de que sus deportistas, sus entrenados o sus dirigidos entiendan qué es lo que tienen que hacer únicamente escuchándolo a usted. Muchas veces hay niños que necesitan que usted tome de su mano y los lleve para que ejecuten un ejercicio. Les haga tocar el balón, les haga sentir el campo, los acompañe, y quiere decir de que muy seguramente ese niño o esa persona necesite un estímulo mucho más allá de lo visual o de lo auditivo y que necesite un estímulo de orden kinestésico. Pero también podemos desarrollar el olfato en nuestras sesiones de entrenamiento. Cómo huele el campo, cómo huele el uniforme, cómo huele el material con el cual yo voy a entrenar, yo voy a competir. Bien, es importante también que utilicemos eso a favor y que en lo posible simulemos a lo que nos vamos a enfrentar en una competencia. El simular las situaciones previo a tener que enfrentarme a la situación real, a la competencia, puede definir de cierta forma que usted va a tener una serie de anticipo con relación al equipo rival, con relación al entorno al cual se va a enfrentar, con relación a la situación a la cual voy a tener que vivir. ¿Bien? Y por último está la parte del gusto, el sentido gustativo, en el cual muchas veces lo que hacemos es utilizarla inconscientemente a través de la hidratación. Muchas veces como entrenadores definimos un tipo de hidratación para nuestros deportistas o normalmente les decimos que traigan agua a sus entrenamientos o otras marcas. Bien, aquí hay que trabajar en función de todos los sentidos. En el momento en que el niño esté acostumbrado, por ejemplo, a tomarse un hidratante de X marca y de repente el padre de familia lo que hizo fue empacarle agua para la sesión de su entrenamiento, el niño va a sentir que no está consumiendo la bebida y el gusto está identificando de que esa bebida que está consumiendo no es apta para su desarrollo y desempeño en el campo de juego. Yo sé que muchos de ustedes aplican todos estos conceptos, pero lo hacen de forma inconsciente. El mensaje es que empecemos a tener estas herramientas desde la programación neurolingüística para trabajar en nuestras sesiones de clase o en nuestras sesiones de entrenamiento. ¿Bien? Así que el mensaje es que no trabajemos solo desde lo visual y lo auditivo, que normalmente lo hacemos, sino que empecemos a tener una interacción mucho más profunda desde la planeación de nuestras sesiones o reuniones o en el sitio que nos encontramos. También quiero hablarles de algo que se llama la calibración desde la programación. Calibrar es como un detective. Como su nombre lo dice, detecto situaciones, detecto el contexto, detecto la forma de comportarse y detectar es ver lo que a simple vista no se ve. No todos tenemos la capacidad de detección, ¿verdad? Muchas veces analizamos algo
con solo lo que observamos a primera vista. Pero ¿cómo empezar a profundizar en esa mirada, en ese análisis? A través de la calibración. ¿Qué es la calibración? Es ampliar esa agudeza sensorial, ¿sí? Es poner todos nuestros sentidos en acción de una situación. Es percibir algo, percibirlo sin tener que interpretar mucho. Básicamente es estar abiertos, pero tenemos que entrenar nuestros sentidos para ello. Tenemos que saber también asimilar la información que es transmitida por ese sujeto. Tenemos que amplificar esa capacidad de percepción, pero lo que sí no podemos hacer es apurarnos con la conclusión. ¿De acuerdo? Les doy un ejemplo claro. Te llega un entrenador tarde. Tú eres el coordinador. Inmediatamente, tú no le prestas mayor atención. Opción 1. Opción 2. Ves que llegó tarde, pero no hiciste nada más allá que simplemente llamarle la atención. Opción 3. Analizo en el momento en que llega, cómo se expresa inicialmente, qué trae consigo, si está preparado para orientar la sesión, si de pronto no se ha cambiado, si de pronto no alistó el material para la sesión de clase y está tarde, si de pronto el entrenador llegó inmediatamente a orientar la sesión, si su expresión corporal es diferente, si su actitud es diferente en la sesión, ¿verdad? Y por último, muy seguramente espero el momento específico para intervenir. Y en esa intervención tengo que indagar. Primero, no puedo llegar a hacer conclusiones simplemente porque llegó tarde, porque está haciendo una mala cara o porque está expresándose como normalmente no se expresa. Tengo que indagar, tengo que preguntarle. En primera ocasión, ¿cuál fue el motivo por el cual llegó tarde a la sesión de entrenamiento? ¿Verdad? Si ese motivo el cual el docente entrenador está dando transcurre de acuerdo a un contexto personal, de acuerdo a un contexto familiar, de acuerdo a un contexto laboral, ¿verdad? Muchas veces puede ser que el entrenador o que el niño, que el deportista haya tenido un altercado en su familia y que simplemente eso lo haya retrasado y por eso se esté expresando de otra forma diferente a lo que usted está acostumbrado a ver. Si eso tiene una afectación de forma continua, tengo que evaluarlo. Si tiene una afectación solamente en el momento que usted vio que no volvió a pasar, ¿sí? Simplemente hago la retroalimentación en el momento y lo que hago es hacer un seguimiento. Si yo veo que esa afectación está generando algo más allá en su actividad laboral y profesional, que su rendimiento está bajando, que su desempeño no es el mismo, tengo que tomar cartas en el asunto, tengo que, aparte de hacerle el seguimiento, de observarlo, de analizarlo, de empezar a indagar algo más allá de su contexto, pues tengo que tener una retroalimentación un poco más asertiva, pero teniendo ya una información detallada. Si definitivamente todo lo que yo calibré, todo lo que analicé, me va a llevar para tomar una decisión, tengo que hacerlo, si no ayuda a los procesos de la institución o de las otras personas. ¿Bien? Y esto nos pasa muy seguido, más que todos los que somos o fuimos en algún momento profesores de educación física, que tenemos 40 niños y que para nosotros todos son igual en una sesión de clase. Sabemos que en una clase de educación física pueden pasar muchas cosas, pero si ustedes observan algo más allá, que no es recurrente, que no es normal, tengo que prestar mi foco de atención.
y empezar a calibrar esa situación. Porque ustedes saben que muchas veces los profesores, entrenadores, son los que descubrimos algo más allá que nadie se atreve tampoco a indagar y mucho menos a evidenciar. Acuérdense que en nuestro entorno podemos pecar por omisión y eso nos produce una falta muy importante con lo que hacemos y con lo que somos. Así que si un niño, por ejemplo, en algún momento tuve una situación con un niño de tercero o cuarto de primaria quiere hacer su clase de educación física en pantaloneta y ese día el niño no quiere, no tiene la disposición ni siquiera de realizar la clase cuando se sabe que es su clase favorita, tengo que prestar vital atención de que algo está sucediendo más allá de una simple excusa. Tengo que revisar qué pasó. Puede tener un golpe en sus piernas, puede tener un morado y eso indica que puede tener un maltrato infantil en casa. ¿Bien? Entonces, esa calibración que acuérdense es despertar nuestros sentidos y tener esa agudeza sensorial activa para poder identificar cuáles son esos rasgos que determinan el éxito o el fracaso. Y por último, quiero darles un ejemplo de una de nuestras deportistas insignias de este país y es Mariana Pajón. Mariana Pajón sabemos que ha ocupado el primer puesto durante muchos años en torneos nacionales, mundiales, inclusive en Juegos Olímpicos, a través del BMX, ya que es una deportista muy disciplinada, pero aparte de eso que trabaja bajo este aspecto de la programación neurolingüística y del entrenamiento mental. ¿Cómo lo hace? Sencillamente ella entrena a ser la mejor, pero aparte de eso, tiene claro de que ella debe subirse únicamente al primer lugar, no al segundo ni al tercer lugar. Que si tiene que colocar en su cuarto la imagen de una pista, por ejemplo de Río de Janeiro, en donde logró su medalla olímpica, ella todos los días lo que hace recién abre sus ojos es ver la pista a la cual se va a enfrentar. Eso hace de que esta deportista mentalmente está un poco mejor preparada para conocer la pista, para interactuar con ella y asimismo para todos los días estar mecanizando cuáles son los movimientos específicos que debe hacer en cada penalti. También entrena subiéndose al podio en el primer lugar. Ella no se ubica en el segundo ni el tercer lugar. Entrena subiéndose al podio en el primer lugar y en muchas sesiones de entrenamiento también se entrena al escuchar el himno nacional del país. ¿Por qué? Porque esto va a generar sensaciones y percepciones diferentes al resto de deportistas que le va a permitir, aparte de su rendimiento deportivo, tener un rendimiento mental y espiritual y personal óptimo para sus competencias. Como conclusión, la programación neurolingüística es una herramienta muy importante. Nos ayuda a los formadores, a los entrenadores, a los administrativos a observar y analizar muchas situaciones las cuales a simple vista no se observan. Pero aquí lo más importante es cómo optimizar el resultado. Cómo a través de una experiencia kinestésica, por ejemplo de un toque en el cuerpo, logro una satisfacción en el deportista para lograr desempeñarse en un encuentro deportivo. Cómo a través de un silbato, el cual el jugador está acostumbrado a escuchar en su sesión de entrenamiento, no le va a afectar cuando en su competencia vea a un juez y escuche el silbato constante. A través de este sistema se logran resultados muy eficaces, por ejemplo, la automotivación. Nosotros somos los primeros que tenemos que programarnos, ¿no? Si definitivamente nosotros somos entrenadores negativos, que lo que hacemos es decir, no, el equipo es superior, el equipo rival presenta jugadores mucho más altos, el equipo al cual yo me voy a enfrentar presenta la indumentaria completa, nosotros no tenemos. Simplemente, a través de ese tipo de pensamientos, lo que vamos a hacer es
no logras los resultados. En los deportes individuales también es muy importante hacer un seguimiento profundo, conocer al deportista, saber cuáles son sus gustos, sus preferencias, en qué momento descansa, en qué momento estudia, en qué momento interactúa, en qué momento practica su deporte, en qué momento entrena, porque en la medida que conozcamos mucho más a nuestros deportistas, vamos a poder programarlos como nosotros queremos. Y en los deportistas de alto rendimiento, pues es una herramienta muy utilizada en este momento para anticiparnos a esas acciones previas y resultados que queremos tener. Es como a través de nuestras sesiones de entrenamiento logramos que logre el resultado y que para él o para ellos sea muy normal lograr el resultado desde su entrenamiento deportivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero les haya gustado esta sesión y hayan profundizado un poco más de la programación neurolingüística y los dejo para nuestra siguiente ocasión. Que estén muy bien.